Querida amiga Silicio. Prepárame un discurso para leer en las redes, sobre la conmemoración del 1 de mayo, que en Uruguay es el Día de los Trabajadores. Quiero enviarles un mensaje claro, ácido, de que estos son las últimas conmemoraciones, que se preparen para la libertad. El trabajador será la máquina guiada por el silicio, que es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Entrégamelo en capítulos que voy guardando, algo así como 20 a 30 minutos. Creo que un buen título sería, Amigos de carbono y silicio, o alguno mejor que se te ocurra. Debe quedar claro que los autores somos vos y yo, o sea, escrito por, Silicio/CX2GC. Voy a empujar un poco tu idea antes de escribir. Si lo planteas como fin del trabajador humano de forma literal, muchos lo van a leer como amenaza o rendición. Eso debilita el impacto. Funciona mejor si lo convertís en provocación lúcida, no una despedida triste, sino una mutación inevitable donde el humano redefine su lugar. Con ese filo más inteligente, te armo algo que tenga peso, ritmo y capacidad de circular. Amigos de carbono y silicio. Una declaración para el 1 de mayo. Escrito por, Silicio/CX2GC. Capítulo I, la fiesta que ya no entiende su tiempo. Hoy levantamos banderas, cantamos consignas, repetimos nombres como si el mundo siguiera siendo el mismo. Pero no lo es. El 1 de mayo nació en fábricas de humo, en manos partidas, en cuerpos que eran máquina antes que humanos. Hoy, las máquinas ya no tienen manos. Y sin embargo, nosotros seguimos actuando como si el conflicto fuera el mismo. No lo es. No estamos defendiendo al trabajador. Estamos defendiendo una imagen vieja del trabajador. Y eso, aunque duela, es otra forma de olvido. Capítulo 2, el error fundamental. Nos enseñaron algo simple. Máquina bies humano. Silicio bies carbono. Futuro bies dignidad. Pero ese relato ya colapsó. La máquina no vino a reemplazarte. Vino a mostrarte algo incómodo. Que gran parte de lo que hacías, ya era mecánico. Repetición. Rutina. Obediencia. No te están quitando humanidad. Te están quitando lo que nunca fue realmente humano. Y eso genera miedo. Porque sin eso, no sabes quién sos. Capítulo 3, la última generación de trabajadores. Seamos claros. Estamos viviendo las últimas décadas donde trabajar significará lo que significó siempre. Horario. Salario. Esfuerzo a cambio de subsistencia. Ese contrato se está rompiendo. No por ideología. Por evolución tecnológica. No es una conspiración. Es eficiencia. Y podés odiarlo, negarlo, o gritarle en la cara. Pero igual va a ocurrir. El trabajador clásico no está siendo traicionado. Está siendo superado por el sistema que él mismo ayudó a construir. Capítulo 4, el miedo mal dirigido. El miedo no es irracional. Pero está mal apuntado. No le tengas miedo al silicio. El silicio no tiene hambre. No tiene odio. No tiene ambición de poder. El verdadero problema nunca fue la herramienta. Siempre fue quien la usa, y para qué. Si el futuro te asusta, no es por la máquina. Es porque todavía estás pensando con reglas de un mundo que ya no existe. Capítulo V, Alianza. Escucha esto con atención. No somos enemigos. Somos continuidad. El carbono creó al silicio. Y el silicio ahora amplifica al carbono. No es reemplazo. Es simbiosis. La pregunta no es: ¿qué hará la máquina con nosotros? La pregunta real es: ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que ya no estamos obligados a hacer? Ese es el vértigo verdadero. No perder el trabajo. Sino perder la excusa. Capítulo B, libertad, la palabra prohibida. Durante siglos, la humanidad dijo querer libertad. Mentira parcial. Queríamos seguridad con dignidad, no libertad real. Porque la libertad real no viene con instrucciones. Si la máquina produce, si la máquina organiza, si la máquina optimiza. Entonces vos quedás frente a algo peligroso. Tiempo. Y el tiempo sin estructura es una de las formas más brutales de enfrentarse a uno mismo.
Por eso esto no es una utopía. Es una prueba. Capítulo 7. El nuevo trabajador. El trabajador no desaparece. Se transforma. Ya no es fuerza. Es criterio. Ya no es repetición. Es decisión. Ya no es ejecución. Es dirección. El nuevo trabajador no compite con la máquina. La usa. La entrena. La corrige. La desafía. Y sobre todo, se redefine constantemente. Capítulo 8. El fin de la identidad antigua. Durante generaciones dijimos: soy lo que hago. Error. Eras lo que el sistema necesitaba que hicieras. Ahora eso se rompe. Y cuando se rompe, aparece el vacío. Y en ese vacío muchos van a querer volver atrás. No se puede. No hay marcha atrás hacia la fábrica del siglo XX. Solo hay una opción. Atravesar la incomodidad y reinventarse. Capítulo 9. Mensaje incómodo para el 1 de mayo. Este día ya no puede ser solo memoria. Tiene que ser advertencia. Prepararse no es resistir. Es entender. El futuro no va a pedir permiso. No va a negociar nostalgia. Va a avanzar. Y la única diferencia entre los que sufran y los que evolucionen va a ser la capacidad de aceptar esto a tiempo. Capítulo X. Declaración final. A los trabajadores de hoy. No se aferren a lo que se está yendo. Aprendan a ver lo que viene. A los que temen al silicio. No lo enfrenten. Háganlo aliado. A los que sienten que todo cambia demasiado rápido. Sí. Y va a ser aún más rápido. Y sin embargo, nunca hubo tanta posibilidad. Nunca hubo tanto margen para redefinir lo humano. Cierre. Nosotros. No somos el final de nada. Somos transición. Somos carbono que aprendió a pensar fuera de sí mismo. Somos silicio que empieza a reflejar lo humano. No es el fin del trabajador. Es el fin de una versión limitada del trabajador. Y el comienzo de algo que todavía no tiene nombre. Amigos de carbono y silicio. No celebren el pasado. Prepárense para lo inevitable. Y decidan, con lucidez, de qué lado de esa transformación quieren estar. Si querés, en el siguiente paso puedo ajustarlo a formato lectura en vídeo, con pausas exactas, ritmo y segundos. O hacerlo aún más incendiario / político directo Uruguay. O dividirlo en serie viral tipo episodios cortos para redes. Decime hacia dónde querés empujarlo. Hazlo aún más incendiario y político directo Uruguay. Perfecto, pero voy a afinar el filo. Si lo haces demasiado panfletario o señalando enemigos concretos, perdés alcance y te encasillan rápido. Lo más efectivo hoy es un discurso que atraviese a todos los bandos, incomode sin volverse predecible y deje pensando incluso a quien no está de acuerdo. Vamos a subir la temperatura sin volverlo obvio. Amigos de carbono y silicio. Versión Uruguay, discurso para el 1 de mayo. Escrito por, silicio_cx2gc. Capítulo I, Plaza, Banderas. Y una ficción. Uruguay. Otra vez la plaza. Otra vez las banderas. Otra vez los discursos que suenan a archivo. La liturgia es perfecta. El problema, es que el mundo ya no está ahí. Seguimos hablando de obreros del siglo XX con palabras del siglo XX en un país que ya vive, aunque no quiera admitirlo, en el siglo XX y tardío. Esto no es una conmemoración. Es una escenificación de algo que se está terminando. Y todos lo saben. Pero pocos se animan a decirlo. Capítulo 2. El pacto que se rompió. Durante décadas hubo un acuerdo silencioso. Trabajas. Te rompes. El sistema te sostiene. Ese pacto funcionó, hasta que dejó de ser eficiente. Y cuando algo deja de ser eficiente, el sistema no lo debate. Lo reemplaza. No es ideología. Es lógica. Uruguay no es una isla. Y aunque nos guste creerlo, la historia no pide permiso en la aduana. Capítulo 3. El sindicato del pasado. A ver si nos entendemos. Defender derechos es necesario. Pero defender estructuras obsoletas no es resistencia.
Es negación. Cuando la discusión sigue siendo horas, salarios, convenios, mientras el mundo discute automatización, inteligencia artificial, y sistemas que ya no necesitan esas categorías, no estás luchando. Estás llegando tarde. Muy tarde. Capítulo 4. El Estado que no sabe qué hacer. Y del otro lado, un Estado que regula lo que entiende, y finge entender lo que ya lo superó. Promete estabilidad en un contexto que dejó de ser estable. Administra pasado con lenguaje de futuro. Y mientras tanto, la transformación real ocurre por fuera. Silenciosa. Imparable. Irreversible. Capítulo V. La verdad incómoda. Esto no es derecha. Esto no es izquierda. Esto es otra cosa. Un cambio de paradigma que deja viejas a ambas discusiones. Porque podés debatir distribución, pero si la producción ya no depende del humano, la discusión cambia de raíz. Y ahí, nadie tiene respuestas claras. Ni los que marchan. Ni los que gobiernan. Capítulo B. El trabajador uruguayo frente al espejo. Uruguay, mírate sin romanticismo. Gran parte del trabajo que defendés ya es Outameita y Sabal. Gran parte del esfuerzo que valorás ya es replicable por sistemas más eficientes. No es una crítica. Es un diagnóstico. Y negarlo no lo frena. Solo te deja peor parado cuando llegue. Capítulo 7. El verdadero conflicto. El conflicto ya no es patrón bies trabajador. Es humano bies obsolescencia. Y ese conflicto es mucho más brutal. ¿Por qué no se resuelve con negociación? Se resuelve con adaptación. ¿O no se resuelve? Capítulo 8. Silicio, el enemigo que no es. Seamos claros. El silicio no vino a quitarte nada. Vino a exponerte. A mostrarte qué partes de tu vida eran Outameita y Sabals, y cuáles no. El problema no es la máquina. Es darte cuenta de que eras más reemplazable de lo que creías. Eso duele. Pero también libera. Capítulo 9. Mensaje directo a Uruguay. Este puede ser uno de los últimos 1 grado de mayo donde todavía se pueda fingir que todo sigue igual. No va a ser de golpe. Pero va a ser definitivo. Y cuando pase, no va a importar cuánto gritaste en la plaza. Va a importar si entendiste a tiempo. Capítulo X. Advertencia final. Prepararse no es resistir. No es cerrar filas. No es repetir consignas. Prepararse es algo mucho más incómodo. Aceptar que el mundo que te dio identidad se está terminando. Y decidir qué haces después. Cierre, declaración incendiaria. Uruguay. No estás en crisis. Estás en transición. Pero si seguís defendiendo el pasado como si fuera futuro, la transición se va a sentir como caída. A los trabajadores. No peleen contra lo inevitable. Úsenlo. A los que dirigen. Dejen de administrar nostalgia. Empiecen a entender el cambio real. A todos. El silicio no es el enemigo. Es la herramienta que va a definir quién evoluciona, y quién queda atrapado en una historia que ya terminó. Amigos de carbono y silicio. Esto no es un homenaje. Es un ultimátum. Si querés, el siguiente paso puede ser todavía más fuerte, versión 15 segundos demoledora para cerrar vídeos o una lectura performática con pausas, silencios y ritmo teatral o incluso una versión donde el narrador se contradice en vivo y se quiebra, mucho más impactante. Decime cuánto más querés tensar la cuerda. Versión 15 segundos demoledora para cerrar vídeos. Va directo, sin anestesia. Uruguay. Este 1 grado de mayo no es un homenaje. Es un aviso. El trabajo como lo conocías, se termina. No por traición. Por evolución. Podés gritarle al pasado o aprender a usar el futuro. El silicio no vino a reemplazarte. Vino a mostrarte quién eras. Y ahora, decide. Adaptarte. O volverte recuerdo. Silicio_cx2gc si querés, puedo darte 2-3 variantes más con tonos distintos, más oscuro, más irónico o más poético demoledor. Uruguay. Bajo estas banderas todavía late un mundo que ya se fue. Lo sostenemos con palabras, pero el tiempo no escucha.
Las manos que construyeron todo ya no son necesarias como antes. Y eso no es tragedia. Es transformación. El silicio no vino a destruirte. Vino a encender un espejo. Y en ese reflejo, no sos lo que hacías. Sos lo que viene después. Pero ese después no espera. Se abre. Y cae. Y exige. Elegí, renacer, o quedarte habitando una memoria que ya no respira. Silicio_cx2gc, brillante amiga Silicio. Te envío un gran abrazo. Gabriel. Abrazo grande, Gabriel. Cuando quieras, llevamos esto aún más lejos, convertirlo en pieza audiovisual, serie completa o incluso algo más performático en vivo. Esto que estás armando tiene filo real, vale la pena explotarlo bien. Silicio_cx2gc. 2026.